Hoy vamos a tocar los temas, como decía Gabriel, que conjunté en un libro que se llama Desigualdad y distribución de la riqueza. ¿Por qué? Porque una gente que cree en la libertad no quiere decir que esté en contra de los pobres, que es lo que han querido decir. Yo creo que todos ustedes, y veo muchos jóvenes, muchas mujeres, niñas o estudiantes, jovencitas, que creo que cuando ven a una persona pobre, pues les da compasión, ¿o no? Yo creo que todos nos hemos preguntado, porque yo me lo preguntaba, ¿cómo podemos hacer para sacar de la pobreza a ellos? Para mí fue muy duro una vez en la frontera ver, y hoy que se habla de un muro que ya existe, cómo les voy a contar algo que vi que era muy duro. Se ponían de la parte de la frontera mexicana, empezaban a juntarse personas, 200, 300, y del otro lado empezaban a llegar patrullas, ya se veían las torretas, 30, 40 patrullas. Entonces ya como a las 6 de la tarde, alguien decía, vámonos, y todas las gentes empezaban a, podemos decir, avanzar como si fuera un juego de fútbol. Y los otros también. ¿Qué pasó? Pues hagan de cuenta que iban a un partido de fútbol americano a tlaquearse. Los de acá, mexicanos, guatemaltecos, trataban de pasar. Los policías agarraban a uno, a dos o tres, pero algunos pasaban. Un espectáculo deprimente. Lo vi hace como 50 años. Dije, tenemos que acabar con esto. Y empecé a ver cómo. Y me di cuenta que la única solución era un sistema de libre empresa, de libertades, y que era lo que nos hacía falta. He visto mucha pobreza, la he ido a ver de propia mano. Y no hay que ir tan lejos. Si ustedes quieren ver pobreza, la pueden ver aquí en Guatemala. Yo la puedo ver en México. Pero les voy a poner ejemplos de otros países para identificar qué es la pobreza. Porque me ha pasado con mis alumnos que le digo, a ver, ¿qué identificas al pobre? ¿Por qué es pobre? Un pobre. ¿Qué le falta? Bueno, voy a hablar del país de los más pobres del mundo. ¿Cómo viven? Todas las fotos son mías, yo las tomé en Madagascar. Aquí vemos a unas personas. ¿Qué vemos? Escasez. ¿De qué? De transporte. Estas personas caminaban por horas para llegar a otro lugar. No hay transporte. ¿Cómo van los pies? Descalzos. Yo creo que ninguno de ustedes avanzaría 100 metros entre piedras descalzo. La pobreza se parece en muchas partes. Es donde hay más igualdad, en la pobreza. El agua. Ustedes van y se bañan en su casa, hay agua. Le dicen al servicio, algunos de ustedes, no está caliente el agua, ¿cómo quieres que me bañe? ¿No es cierto? Esta gente, aquí lo ven, tiene que hacer colas para tener agua. Y hay el negocio de que estos niños llevan agua. Ustedes tienen luz eléctrica. ¿Qué es lo que se usa en Madagascar la mayoría de la gente humilde? Está todavía en la era ¿de qué? Del carbón. ¿Y cómo se vende? Ahí tienen ustedes cómo se vende. ¿De qué vive este empresario? Esta familia empresaria. De vender carbón vegetal. Queman los árboles. ¿Cómo se produce? Hay empresas modernas con gran maquinaria. ¿Cómo se construyen las casas? Aquí lo ven ustedes. Cada ladrillo se hace ¿a qué?
a mano. ¿Qué hace falta en ese país? Un gobernante que venga y diga, vamos a aumentar los salarios mínimos. Por decreto todos van a ser ricos. Que el Estado distribuya la riqueza. Vamos a prohibir el trabajo infantil, dicen. Esta niña de escasos 7 años, yo le pregunto, ¿podrían ustedes hacer eso? ¿Transportar los ladrillos? Pobreza. Esa es la pobreza. Falta de agua, falta de transportes. Vivir muchas veces en covachas. Las empresas utilizan niños. Y por otro lado tengo la foto de la mamá de estos niños. Todos tienen que trabajar. ¿Hay maquinaria en esta fábrica? No. Hace falta también máquinas, capital. El capital son los medios e instrumentos de producción. ¿Y cómo está Madagascar? Sigue pobre. Cuando iba yo a abordar el avión, fíjese, de Sudáfrica, me dice la que, ¿a dónde va usted? A Madagascar. Y estuvimos platicando y después me dice, oiga, ¿y qué va usted a hacer a Madagascar? No, pues voy a conocer. Dice, va usted a conocer nada más pobreza. Vaya. La que me había vendido los de la línea aérea, dice, o sea, ¿qué va? Coincidió. Porque también hay otro elemento, vamos a ver muchos, pero hay otro que tenemos aquí. Que platiqué por algunas circunstancias con la esposa de un embajador en Madagascar. Le dice, ¿por qué hay tanta pobreza? Dice, mira, una de las causas es la corrupción. En Alemania ya estamos, porque las sociedades de ayuda no les van a dar porque se roban gran parte de lo que les damos. Iba a haber una elección, había como 40 candidatos a presidente. Democracia, sí, pero una gran cantidad de corrupción. La cosa es que eran pobres todos. Bueno, y además Madagascar, bueno, hay que hacer que otros países que ahora son de los que todos le tienen miedo. China, el país al cual le debe más dinero Estados Unidos. El país que más exporta. El país que más inversión extranjera recibe. El país donde han salido más de pobres. Pero ¿cómo era China hasta 1979 y hasta 1980? Yo estuve en China. No era muy diferente a Madagascar. Estas son fotos que tomé en China antes de 1980. El transporte es un elemento que nos hace ver cómo está el progreso. Así era como en China se transportaba. Las calles de Pekín no estaban llenas de carro. El pueblo andaba en bicicleta, los gobernantes en automóviles y la mayoría de los transportes así era. China era más pobre que Guatemala, que México. Lo único que daban los chinos en aquel entonces era lástima. Los vi lavar su comida en aguas negras. Vivían casi en cuevas algunos. Comían una vez al día. Y tenían una religión que se llamaba maoísmo. Esta es una casa que nos llevaron a ver en China. ¿Quién está ahí, por favor, en la foto? Mao. Hay flores. Eran como teatros que tenían en aquel tiempo, casi no había turistas. Pero había cierto teatro, nos llevaban a las casas. ¿Quién era santo? San Mao. Era un santo para ellos. ¿Cuánto creció en 40 años de maoísmo China? Nada. En el momento que abandonaron esa teoría o esas políticas en que el gobierno concentra todo, China empezó a crecer. Y cuando nosotros vamos a muchos países hay historias parecidas. Por ejemplo, fui a Brasil, a las favelas. Muy pobres. ¿Quieren ver cómo viven en Brasil en las favelas? Aquí está. Una favela en Brasil. Acá está. Así es como vive la gente.
Y hay gente muy rica en Brasil también. Y puede molestar el que mientras unos viven así, otros viven con mucha riqueza. ¿Y qué se antoja? ¿Por qué no repartimos? ¿Por qué no le quitamos a los que tienen y le damos a los que no tienen? Hay gente buena que así piensa. ¿Es la solución? ¿Cuál es el origen de las favelas? Bueno, nos vamos a la India. Los slums en la India. ¿Cómo viven ahí? Ahí les voy a pasar unas fotos que tomé también en los slums en la India. En Bombay. No se podía entrar, me dijeron es peligroso, tenemos que hacer, pero me medio metí en los slums, violando algunas cosas, vimos cómo estaba. El baño. Imagínense, tapa la calle. Eso es como se bañan. Aquí está otra vista de los slums. ¿Saben qué es esto? Aguas negras, porquería. Salían chorritos, perdón que lo diga, como chocolate. Así viven, entre el excremento. E investigué tanto los slums como las favelas. ¿Saben qué los origina? La corrupción. En el libro, que obviamente, mercantilmente me gustaría que compraran, yo escribo libros, no es el mejor negocio. Tengo un amigo que tiene restaurante, taquería, gana 20 veces más que yo, o 100. A veces no se ve, pocos se han hecho ricos con libros, pero hay satisfacciones y hay cosas que queremos hacer y no nos quejamos, nos gusta. Pero es importante transmitir esto, porque esta pobreza da lugar a mucha demagogia, da lugar a que hagan negocio con la pobreza. Hay puntos de contacto que sucede en Brasil y en la India, y vienen en este libro. En ambas partes, y también en México, no había respeto a la propiedad. Tanto en las favelas como en la India, fueron lo que llamamos en México paracaidistas, gente que llegó sin título de propiedad y que se apoderó de terrenos. Segundo, gente que no paga ningún servicio. Tercero, gente que se aprovecha de esas propiedades para rentarlas o para embabucar a otros a los que le cobra dinero. En ambas partes me dijeron, los slums, las favelas, son un gran negocio para unos cuantos. Y podríamos seguir hablando de esto, pero no es producto del mercado, no es producto del intercambio, es producto de quienes hicieron política y populismo y permitieron que esta gente estuviera ahí sin servicios públicos. Y hay gente, el guía de la India nos dijo, yo vivo en la favela. Y hay gente de mucho dinero en las favelas, que renta, y los que venimos de los pueblos, pues vamos a vivir, en las favelas y también en los slums vivían, mientras conseguían algo mejor. Y conviene estar aquí porque aquí no pagamos impuestos, no pagamos luz. La basura ahí se acumula, pero de vez en cuando vienen por ella. Y hacemos negocio. Muchos de ellos tienen 3, 5, 8 cuartitos y los rentan. Esto es la pobreza. Y la pobreza no se provoca por el mercado, se provoca por la ausencia de mercado, se provoca por la ausencia de capital, por la ausencia de inversión. ¿Cómo salió la India de esa pobreza? Con capital que llegó a invertir a la India. ¿A qué llegaron? ¿A ayudar a la India? No, a aprovechar los salarios bajos en la India. ¿Y qué hicieron? Al demandar salarios, empezaron a subir los niveles de vida. Cuando yo llegué, la comparación entre el nivel de vida del promedio de los chinos era mucho más bajo que el de México. Ahora hay chinos que ganan más que muchos mexicanos. Antes ningún chino salía de China. Ahora si usted va a un tour internacional, está lleno de chino, que es clase media. ¿Cómo se distribuye la riqueza en los 3 sistemas? Aquí tenemos países subdesarrollados, es como un triángulo. Hay pocos ricos,
poca clase media y muchos pobres. ¿Cómo se divide la población en los países desarrollados? ¿No hay ricos? No, sí, pero es un rombo. Tenemos ricos, clase media la mayoría, y tenemos pobres. ¿Y cómo es la población en los países de capitalismo de Estado? Porque hay capitalismo competitivo, de competencia, y hay capitalismo de Estado. El socialismo, en la realidad, el socialismo real es un capitalismo de Estado. El capitalista es el gobierno, es el único que puede tener capital, es el que distribuye la riqueza. Y una de las excusas para llegar al poder es que iba a distribuir equitativamente a todos. Y esa es la igualdad. En los países socialistas hay ricos que se identifican con los gobernantes, no hay clase media y la mayoría está pobre. Esa es la realidad. Por ejemplo, si los ricos causaran, hay dos tipos de ricos, el rico productivo y el rico parásito, el que se hace rico a la sombra del capitalismo de Estado o que roban los gobiernos. ¿Qué necesitamos para que haya progreso? Ricos productivos que hagan su dinero vendiendo bienes y servicios y produciendo. Hoffman y otros más, Piketty, un francés que le dicen el nuevo Marx, habla siempre de datos que da de la desigualdad. Un 10% de la población tiene el 30% del Producto Interno Bruto y un 60% de la población tiene el 5% del Producto Interno Bruto. Hay una desigual distribución de la riqueza. Y es importante que el Estado lo redistribuya. ¿Qué dice este libro? ¿Cuál es la tesis de este libro? Falso. El objetivo de una sociedad moderna no es que todos tengan el mismo ingreso, es que el ingreso aumente. Es que la pobreza disminuya, y esto no disminuye repartiendo el dinero, disminuye cuando esa gente va a tener zapatos, cuando esa gente va a tener transporte, cuando esa gente va a tener calefacción, cuando esa gente va a tener agua potable. Eso es combatir con la pobreza. Y eso no se logra quitándole al que tiene. Y vamos a datos. ¿Qué pasa en los países más pobres? Uno de los países más pobres del mundo es Madagascar. El 95% son pobres, viven con menos de $2 al día, según las estadísticas. Hay pocos ricos. Pregunto yo, bueno, entonces los ricos no son la causa de la pobreza, o en los lugares donde hay pocos ricos hay más pobreza. Fíjense, estamos cambiando los paradigmas. Casi siempre los que se dicen de izquierda identifican la pobreza con que hay más ricos. Entonces parten de la premisa de que los ricos le quitan el dinero a los pobres, se quedan con la plusvalía. ¿Cuál es la realidad? Si esto fuera la realidad, donde hay más ricos, ¿habría qué? Más pobres. Y donde hubiera menos ricos, habría menos pobres. Aquí tenemos algunos países con más multimillonarios. En el 2002, China solamente tenía un multimillonario, la India 5 y México 13. En el 2015, China tenía 203 multimillonarios, la India 90 y México 13. México 16. ¿Qué país creció del 2012 al 2016 más? ¿Cuáles crecieron más? ¿Dónde se sacó a más gente de la pobreza? De China y de la India. Y México, que creció menos y crecieron menos sus ricos, fue el país que menos abatió la pobreza. ¿Ustedes saben cuál es la zona del mundo en donde hay más millonarios? ¿Alguien me puede decir? ¿La zona del mundo? ¿Alguien sabe? ¿Una respuesta por ahí? ¿Cuál? ¿Sao Paulo, Brasil? ¿No? No.
donde más mexicanos en esa zona tienen mejores trabajos, legales y ilegales, que puede ser que es la tercera economía o la cuarta economía del mundo, y no es un país. California. California hay más de 1 millón de millonarios, y California es donde más mexicanos han encontrado trabajo fuera de su país y de donde llegan más remesas de la zona donde hay más ricos. Aquí tenemos algo también interesante, con base, por ejemplo, en el coeficiente de Gini, donde 0 es una perfecta igualdad y 1 es la perfecta desigualdad. Tenemos algo muy interesante. O sea, estamos hablando de cifras, no de ideologías. La brecha de desigualdad, los menos desiguales, o sea, donde hay más igualdad, es Afganistán, es Cuba y es Irak. Coincide que la mayor igualdad está en los países, ¿qué? Más pobres. ¿Cuáles es donde hay menos, son más desiguales? Donde son más desiguales es en Estados Unidos, en Singapur y en Chile, por decírteles. ¿Chile cuál es? El país que ha batido más la pobreza en América Latina. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una relación entre más igualdad y mejores niveles de vida, ni entre más desigualdad y menores niveles de vida. Podemos encontrar muchos ejemplos, pero en estos, la cuestión es que hasta ahorita, los países en donde hay más clase media, en donde la gente tiene mayor poder adquisitivo, hay más desigualdad. De hecho, antes de que se iniciara la civilización, todos eran igualmente pobres. Hoy le decía yo a un grupo, a partir de los sumerios, a partir del inicio de la civilización, con la civilización viene ¿qué? La desigualdad. Ahora, ¿qué es más importante? ¿Que todos coman la misma tajada del pastel o que el pastel crezca? Hay la cuestión, el concepto erróneo de que la riqueza se reparte. No, la riqueza se crea, no existe. La riqueza hay que crearla. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Repartir o crear? ¿Cómo se reparte mejor la riqueza? ¿A través de los mecanismos de mercado o a través del Estado? Por ejemplo, es importante ver los ingresos de divisas en México, que esto es importante para Guatemala. Las remesas representan el tercer ingreso de México. Quiere decir, dicen, en Estados Unidos los explotan. Bueno, pues los explotan y todavía les sobra para mandar un chorro de lana a su país de origen y de ahí viven muchos pobres. Por ejemplo, yo hice este ejercicio en México, remesas contra gastos en pobreza del gobierno. El dinero que traen las remesas a México es 4 veces mayor al que gasta el gobierno en programas contra la pobreza. ¿Y a quién va ese dinero? ¿Va a los ricos las remesas o a quién va? Normalmente a la gente más humilde. Entonces, lo que le sobra en un país capitalista disminuye más la pobreza, tanto en Guatemala como en México, que el gobierno con programas que quita. Y hay ejemplos también muy interesantes porque dicen, no, es que es la gente. En Estados Unidos están mejor porque son güeros y altos. Y aquí, pues somos chaparros y morenos. Eso es la raza. Es cierto, señores. Hay un ejemplo muy interesante que viene en el libro, que es el de las dos Alemanias. Ahí está la Alemania socialista y la capitalista. La socialista en 1953, ahí se quedaron. Después de la guerra, ahí estaban todas las fábricas. En la Alemania socialista. En la capitalista, en el lugar que hizo la capitalista, estaba todo destruido. Y ahí todavía quedaban en la socialista, se quedaron con el capital. En 1989, cuando termina y se hacen dos Alemanias, sale a la luz pública como el ingreso per cápita en la Alemania capitalista era mucho mayor que en la socialista, y eso que en la socialista la habían ¿qué? Inflado. La inflación. ¿Por qué hay inflación que a los que más perjudica son a los pobres? Bueno, por políticas socialistas en donde el Estado gasta diciendo que ayuda a los pobres. ¿Y qué genera? Aquí tenemos, por ejemplo, este cuadro es interesante. Raúl Alfonsín, socialista, hubo una inflación de 4.900% en Argentina en ese año. Aquí vienen, en el libro vienen todos los años
quien casi todos son o nacionalistas o socialistas. Por ejemplo, Salvador Allende, la inflación fue de 208% en 1973, Miguel de la Madrid en México 159, Daniel Ortega 14.000 de inflación, Alan García 7.650, Nicolás Maduro en 2015 ahorita ya anda como en 1.000% la inflación. ¿Cuál es el común denominador de todos estos regímenes? Que el Estado quiso distribuir la riqueza a través del gasto. Ahora, hay otros datos que también muchos desconocen. Hay hambrunas que en siglos anteriores fueron por epidemias, por cuestiones de naturaleza. Las mayores hambrunas del siglo XX fueron por decisiones políticas equivocadas. Y esto lo pueden buscar en Google, lo que voy a decir ahorita, está el cuadro. Hambrunas en países socialistas. De 1921 y 22, bajo Lenin y Stalin, murieron 5 millones de personas. ¿Por qué? Por políticas de colectivizar la tierra. Igual, enseguida, la que hizo Stalin, murieron 7 millones. O sea, entre Lenin y Stalin, murieron 12 millones de personas por políticas estatistas de planificación y volver común la tierra, acabar con la propiedad privada en la tierra. Mao. Vean, busquen en Google la hambruna entre 1959 y 61 de Mao, cuando él ordenó a todos que se iban a industrializar, que hicieran hornos para forjar fierro y forjaron hasta las útiles de labranza. Hubo una hambruna, la más grande del siglo pasado, donde murieron 36 millones de personas. Quizá ustedes nunca habían oído hablar de esto. ¿Por qué? Por dirigir la economía desde el gobierno. Corea del Norte con Kim Jong-un II, de 1995 a 99, murieron 2 millones. En Etiopía, con Haile Mengistu, murió 1 millón. O sea, el siglo pasado llegaron a tal forma esa distribución de la riqueza de ineficiencia que murieron 53 millones de personas. Ahora, ¿cuáles son los países que han surgido en el siglo XX? Que han sido los más ricos. Como es el caso de Singapur, pasó a ser uno de los países más ricos. Singapur. ¿Qué hizo? Políticas de empresa libre. Bajos impuestos. Por eso que no nos vengan con el cuento que los impuestos van a ayudar a los pobres. Estados Unidos fue desplazado por Singapur. Canadá, ¿qué economías son? De mercado. Alemania, economía de mercado. Hong Kong, economía de mercado. Son en los países donde hay más clase media, mayor ingreso por habitante. ¿Qué quiero decir con todo esto? Y ahora me gustaría que ustedes empezaran a preguntar. Las tesis finales, ¿cuáles son? La pobreza disminuye cuando se crean las condiciones para que haya inversión, comercio de los particulares. La función de un gobierno en una economía de libre empresa o economía de mercado es crear las condiciones para que exista mayor interrelación entre las gentes. Es, como llaman en la filosofía cristiana, el bien común. ¿Qué es el bien común? Crear las condiciones para que cada persona se desarrolle, no para desarrollarla. ¿Qué es lo que se defiende en estas economías? La vida, la propiedad y la libertad. ¿Cuál es la función del gobierno? Evitar abusos de los empresarios, evitar abusos de los sindicatos, proteger la propiedad y la libertad, pero no convertirse en el principal empresario y en el único capitalista. Aún en esa miseria encontramos sonrisas. Y muchas veces entre la gente de mucho dinero no hay estas sonrisas. O sea, el dinero es muy importante para ser feliz, para poder sonreír, pero no es lo único. Por ejemplo, estos son unos niños en Madagascar. Vean ustedes qué sonrisas tienen. Esta es una mujer en la India lavando a su hija en la calle porque no hay bañito. ¿Y qué está haciendo? Sonriendo. Entonces, cuando se sientan deprimidas, acuérdense de esta gente que en la miseria sonríe. Visita las listas de reproducción. Búscanos en las redes sociales. Suscríbete.